Muy bien, buenas tardes, un placer poder saludarles. En pocos instantes estaremos dando inicio a este primer encuentro síncrono de la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Es la hora pautada para dar comienzo a la actividad. Quiero agradecer a los participantes que pudieron conectarse a pesar de las circunstancias, las vicisitudes. Sabemos que actualmente, bueno, tenemos grandes retos y grandes desafíos por los cuales debemos transitar y que esto nos va a permitir avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de las unidades curriculares que ustedes estén cursando. Quiero darle la más cordial bienvenida en nombre de todas las autoridades de la universidad. Nos sentimos supremamente complacidos porque están con nosotros cursando en estas unidades curriculares y que continúan acá apostando al desarrollo institucional, al desarrollo del país, a través de su crecimiento, de su aprendizaje, de su formación, de ir cada día profundizando y el reto más importante, alcanzar el título de licenciados en psicología, según la mención que ustedes hayan seleccionado o que estén por seleccionar. Comenzaremos por darles algunos elementos importantes y significativos de lo que es la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Una unidad curricular que le dará los primeros basamentos o los primeros pininos a lo que es la psicología educativa, a lo que es el espacio y las características y las particularidades que tiene el psicólogo en el contexto educativo. Introducción a la psicología educacional les permitirá a ustedes, de una manera bien sucinta, pero bien concisa también, poder ir conociendo las diferentes particularidades que tiene la psicología educativa y cómo la psicología educativa ha ido transformándose, evolucionando, reinventándose y resignificándose en el tiempo para dar respuesta a los contextos del quehacer educativo en
los diferentes espacios en los cuales podemos observar. Es importante también hacer referencia a que el psicólogo educativo no está en un estrato específico, sino que por el contrario, el psicólogo educativo se pasa por las diferentes modalidades, por los diferentes niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces podemos decir que el psicólogo educativo se encuentra en la etapa de preescolar, en la etapa de primaria, en la etapa del liceo, en la etapa universitaria. Fíjense cómo el psicólogo educativo va permeando en cada uno de esos espacios. Eh, bien, fíjense que entonces lo primero que es importante que ustedes al revisar su aula virtual vayan verificando es que tenemos una encuesta o una consulta sobre el plan de evaluación que se tiene previsto trabajaremos en este trimestre. Entonces es importante que ustedes revisen, indaguen, verifiquen, observen, lean con detenimiento cada una de las evaluaciones que vamos a realizar para este periodo académico. Verifiquen el nivel de complejidad, verifiquen cuáles son los criterios, los indicadores, el porqué de esas actividades que se están presentando allí, porque esas actividades buscan dar respuesta al nivel de complejidad que pueda tener cada una de las unidades temáticas o el contenido previsto y cómo de esa manera nosotros buscamos que ustedes vayan acercándose a ese conocimiento, que ustedes vayan permitiéndose la oportunidad de ir indagando en todo ese contenido que ustedes pueden encontrar en el aula, más el contenido que se les sugiere que ustedes pueden revisar en los diferentes portales educativos, esto con la finalidad de profundizar y de que ustedes se vayan familiarizando con todo lo que tiene previsto esta unidad curricular. Entonces es importantísimo que ustedes se permitan verificar ese plan de evaluación, de que ustedes eh, verifiquen si están de acuerdo o no y puedan entonces contestar la encuesta que está allí. Señalamos aquí que es importante la revisión y manejo oportuno del plan de evaluación para estar claro de las actividades a realizar, cómo se harán y por qué están seleccionadas con un nivel de complejidad. Entonces, importantísimo que ustedes participen, importantísimo que ustedes den su aporte y que se vayan familiarizando con las actividades que vamos a realizar. Importantísimo, la mayor oportunidad de veces que ustedes tengan la posibilidad de ingresar al aula les va a permitir ir familiarizándose, ir verificando cuáles son las innovaciones y verificando qué se ha hecho diferente en este trimestre a través del aula, cuáles son las nuevas cosas que están allí que le van a permitir a ustedes poder ir avanzando, poder trabajar con mayor facilidad con el desempeño y el desarrollo de las actividades que están presentes en la plataforma o en el aula virtual. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, este es el momento o seguimos avanzando. Bien, comenzando entonces con el contenido programático previsto para esta primera unidad. Entonces, esta primera unidad tiene como concepto esencial que la psicología educacional, cuáles son los elementos fundamentales que están presentes en la psicología educacional, cuáles son los principales autores a los que hace referencia y cómo ha sido la evolución de la psicología educacional a través del tiempo. Cómo la psicología educacional, a pesar de que es una, podríamos denominarlo una mención o una especialidad o una vertiente de lo que es la psicología per se, es bastante nueva, pero con un alto impacto a nivel social y a nivel socioeconómico, a nivel socioeducativo. Entonces comenzamos con entender, bueno, los conceptos básicos, la intencionalidad y manejo del contexto o del contexto del psicólogo educativo.
Entonces, lo primero que tenemos allí en el material previsto para esta primera unidad es la concepción o el constructo teórico de lo que es la psicología educacional. Entonces tenemos, por ejemplo, que dice que la psicología educacional tiene como meta principal la comprensión y el mejoramiento de los contenidos y procesos de la educación. Entonces hacemos la primera pausa allí. Nos dice que tiene como meta principal, fíjense ustedes, el objetivo fundamental, la propuesta que tiene la psicología educacional es la comprensión y el mejoramiento de los contenidos y procesos en la educación. Primero, la comprensión. Entonces estamos hablando de un elemento cognitivo. Es el primer elemento a tomar en consideración. Elemento cognitivo. Entonces, estudia cómo son los procesos cognitivos de los diferentes actores presentes o de los diferentes actores que hacen vida en el hecho educativo. Y después, ella va a redundar o va a participar o va a ser copartícipe en el mejoramiento de esos procesos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la psicología educacional está allí observando, está midiendo, está cuantificando y está verificando cómo se dan esos procesos educativos y cómo ella puede aportar para que esos procesos educativos mejoren en el tiempo y sean maximizados y sean eficientes como tal. Nos dice también que es una disciplina con sus propias teorías, con sus propios métodos de investigación, con sus propias problemáticas, con sus propias técnicas. Es decir, la psicología educativa como esa rama, como esa dimensión que estudia los procesos educativos, tiene toda una estructura, tiene todo un contexto, tiene todo un andamiaje, partiendo desde las teorías que lo sustentan, partiendo de los métodos investigativos, sean cuantitativos, sean cualitativos, sean de observación, sean etnográficos, y desde esa realidad y desde ese contexto tiene la observación de los problemas y entonces genera técnicas, herramientas, estrategias para poder subsanar o para poder ir dando respuesta a lo que se manda en ese contexto, en esa cotidianidad. Para ello, la psicología educativa realiza investigaciones de las formas de comprender los problemas que enfrentan los maestros y estudiantes durante el acto pedagógico, didáctico y formativo para probar las respuestas posibles y segundo, articular los resultados en teorías que intentan presentar un proceso coherente y constante de la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo. Fíjense ustedes, allí nos hace énfasis a dos elementos fundamentales que están en la estructura educativa, que son los estudiantes y son los maestros. Entonces, cómo enseña el maestro y cómo aprende el estudiante. Son dos elementos fundamentales. Porque van de la mano, son elementos indivisibles, es decir, que no se deslastra uno del otro, que se acompañan, que se compaginan, que son los que van a dar el proceso educativo como tal, pero que cada uno tiene unas particularidades y una intencionalidad fundamentada. Es decir, el que enseña tiene unas características particulares, tiene un pensamiento, tiene una percepción, tiene una concepción, y el que aprende tiene otra estructura. Esas dos estructuras hacen un andamiaje sinérgico para que se dé entonces ¿qué? El aprendizaje, para que se dé ese producto final, que es el conocimiento, que es esa relación bidireccional, esa relación dicotómica de enseñanza-aprendizaje. Y otro elemento que es fundamental es que se ha ido incorporando en el tiempo y que se ha percibido que no puede dejarse olvidado, que no es un elemento agente externo, sino que está allí presente, que va de la mano de los procesos educativos, es la estructura familiar, es decir, los padres. Y cuando direccionamos, por ejemplo, la psicología educativa, las primeras etapas de aprendizaje, sea preescolar, sea educación primaria, sea educación media, los padres juegan un papel preponderante, significativo indiscutible que estén presentes porque ellos apoyan a todo ese proceso educativo, son acompañantes desde el hogar de cada uno de esos procesos. Entonces es indispensable
que ellos estén presentes en esos procesos como tal. También nos dice que esas teorías, desde la observación, desde la sistematización, desde el acompañamiento, desde el seguimiento, generan todo eso, esa respuesta a ese proceso. Un proceso sinérgico, un proceso cíclico, un proceso progresivo, no es un proceso terminado. Ahora bien, para entender todo esto, es indispensable conocer elementos esenciales que están presentes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Conceptos básicos que son necesarios rescatar, que son necesarios recordar, que son necesarios profundizar, que son necesarios apropiarnos de ellos, porque nos van a acompañar durante todo el proceso de psicología educativa, desde ahorita que estamos en introducción y cuando ustedes vayan avanzando, siempre van a estar ahí como una constante. El primero es la educación. ¿Qué es la educación? Y entonces encontramos un concepto para Hernández. Él nos dice que etimológicamente la palabra procede del latín educare, que es criar, nutrir, alimentar. La calificación de asentamiento, que equivale a sacar, llevar o conducir desde adentro hacia afuera el crecimiento. Entonces, como hablábamos al principio, educar es generar. Generar nuevos constructos, generar nuevos saberes, generar nuevas perspectivas, generar una visión a los paradigmas estructurales, generar una postura epistémica del individuo desde el conocimiento, desde su interioridad, desde su percepción. La educación está presente desde dos perspectivas. La educación está presente desde la perspectiva de la interioridad, desde la perspectiva de lo intrínseco y está desde la perspectiva de lo extrínseco, que es ese acompañamiento. Hablamos entonces que hay una estructura formal y una estructura informal. La estructura informal es eso que se va aprendiendo con la cotidianidad, con el hacer, con la estructura familiar, con la relación de los padres, mientras que está la estructura formal, que es la que está en las instituciones educativas, que hay un docente o un discente allí para generar esos nuevos saberes. Está la pedagogía, que nos dice que es como acción espontánea y natural al ver la educación, surge con un carácter intencional y sistémico. La pedagogía no es más que el acompañamiento. La pedagogía, que va en contraposición de lo que es la pedagogía, es eso, acompañar los procesos. El pedagogo acompaña los procesos de ese crecimiento y ese desarrollo. La didáctica nos hace énfasis a cómo se enseña, a cómo se enseña y cómo se aprende. Cuáles son las características que se tienen y cuáles son esas herramientas que se utilizan para qué, para generar ese aprendizaje. Y tenemos entonces otro concepto que es bien interesante, que es el elemento dicotómico del que les hablaba previamente, enseñanza-aprendizaje. Son dos procesos diferentes. Enseñar hace referencia a las acciones docentes dirigidas a provocar algún tipo de modificación en el sistema cognitivo del estudiante, mientras que aprender hace referencia a la modificación interna del individuo. Fíjese, entonces, el enseñar viene a permear, viene a modificar, viene a transformar. Decimos entonces que hay una verdadera enseñanza cuando hay una modificación en las conductas, cuando hay una modificación en el accionar, cuando hay una modificación en el pensamiento. Es fundamental entender eso. Y el aprendizaje, bueno, se da de eso, se da de que haya esa interacción, se da de que haya esa transformación, de que haya esa codificación de nuevos elementos que hacen que ese constructo teórico existente sea modificable, sea transformado, sea resignificado en el individuo. Entonces, fíjense que son conceptos básicos que acompañan, son conceptos básicos que siempre van a estar presentes, son conceptos básicos que siempre van a estar allí. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Chévere. Bien, seguimos avanzando.
Ahora bien, otro elemento fundamental, como les decía al principio, es la evolución de la psicología educativa en el tiempo. El desarrollo evolutivo de la psicología educacional parte de un entrelazado paradigmático. Entonces, cuando hablamos de entrelazado paradigmático, ¿a qué nos referimos? Primero tenemos que entender qué es un paradigma. Entendemos que un paradigma nos remite a qué. Un paradigma nos remite a estructura. Un paradigma nos remite a formas. Un paradigma nos remite a tiempo. Un paradigma nos remite a respuestas a necesidades de la sociedad en un contexto dado. Hablamos de que el paradigma, bueno, se va transformando en el tiempo. El paradigma responde a necesidades y a vicisitudes particulares de un colectivo, de una sociedad. Ese paradigma se mantiene vigente mientras le dé respuesta y la sociedad o el colectivo se sienta atendido, se sienta que subsana sus necesidades en ese momento. Cuando eso deja de ser, hablamos entonces que se generan crisis paradigmáticas, que se generan estructuras anacrónicas y estructuras petrificadas en el contexto y entonces comienza a moverse. En esos procesos evolutivos propios de la sociedad, comienza a moverse y comienza entonces a transformarse. Obviamente, entendemos que los procesos de transformación paradigmática son procesos que son muy lentos, son procesos que pueden durar décadas, que pueden durar muchísimos años y que entonces se van dando de manera muy progresiva, de manera a veces ni siquiera perceptible por la sociedad, sino que, bueno, los estudiosos son los que se encargan de ir verificando los giros que van dando la sociedad a nivel de contexto sociocultural. Entonces, por eso nos dice que parte de ese entrelazado paradigmático, bueno, porque hay un recoger, hay un conocer de cada uno de esos paradigmas que se han dado en el tiempo y cómo esos paradigmas han ido alimentando a las teorías que dan respuestas a los procesos educativos. No podemos decir que, bueno, llegó, cerramos la Santa María y abrimos un nuevo proceso paradigmático. No, un proceso paradigmático da pie a otro proceso paradigmático y muchas veces son los mismos personajes de un proceso que comienzan a ver la vida desde otra perspectiva y comienzan entonces a alimentar esas teorías existentes con nuevos visos, con nuevas perspectivas, con nuevas opiniones, con nuevos contextos, con nuevos conocimientos. Entonces dice que conlleva la construcción de sus características. Las diferentes tradiciones son la base que posteriormente construye lo que hoy se conoce como teorías de la educación, lo que decía anteriormente. Las tradiciones que se hacen mención se explican desde las reflexiones de Hernández, y entonces aquí Hernández, 1997, nos presenta un pequeño esquema que ustedes lo pueden profundizar, lo pueden investigar, lo pueden contrastar, deben ahondar en él, todo el contexto que está dentro de la plataforma y todo el contexto que se les invita a que ustedes vayan revisando para que vayan profundizando. El tema de todo lo que tiene que ver con la evolución, el tema de todo lo que tiene que ver con teorías, el tema de todo lo que tiene que ver con esos procesos en el tiempo, esos procesos históricos, son procesos extensos, profundos, que necesitan dedicación, que necesitan leer, que necesitan contrastar, que necesitan comparar, que necesitan hacer procesos de metacognición. ¿Qué es metacognición? Bueno, de que ustedes vayan buscando información, vayan codificándola, vayan haciendo referencias, vayan haciendo inferencia, vayan haciendo comparación con el contexto, con la realidad, con los procesos que ustedes observan en los hechos educativos, con los procesos que ustedes han vivido como estudiantes, y entonces allí ustedes van construyendo ese contexto histórico y evolutivo. Entonces nos dice este autor que la psicología educativa parte del estudio de las diferencias individuales, porque sabemos que cada individuo es particular, cada individuo tiene un contexto muy singular y esa contextualización, esas particularidades del ser como, como persona son intransferibles
y son inalienables, como podríamos decirlo. La psicología del niño como tal y la psicología del aprendizaje. Esos tres elementos se fusionan, esos tres elementos se estudian, esos tres elementos son vistos por la psicología educativa, son estudiados por la psicología educativa para poder entender cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes, cómo es el proceso de enseñanza de los maestros, cómo es el proceso de cada uno de los actores que están presentes en las escuelas, en los contextos educativos, como señalábamos anteriormente. Entonces son tres elementos, esa triada está de la mano, no se divorcia, se estudia cada uno de esos elementos, pero entonces después se entiende que tienen una relación que son los que van construyendo los procesos como tal. Vamos entendiendo esto. Bien, ahora, todo esto nos lleva a las características propias, a las características per se de la psicología educacional. ¿Cuáles son las características fundamentales del psicólogo educativo? ¿Cuáles son las características que están presentes en su contexto, en su realidad? Bien, entonces lo primero es que él tiene las características básicas son evaluación y diagnóstico, orientación, prevención, investigación y docencia. Entonces, primero, cuando hablamos de evaluación y diagnóstico, entonces evaluamos a través de qué? Evaluamos a través de una observación constante. Evaluamos a través de aplicar cualquier test que sea necesario para indagar cuáles son las características que se están dando en ese contexto. Cuáles son las características que presentan los actores de ese contexto. Cuáles son las características de la conducta, del pensamiento, del accionar de cada uno de los que están presentes allí. Entonces partimos de la evaluación y el primer elemento a tomar en consideración, que no se nos puede olvidar, es la diagnosis a través de la observación. La observación es un elemento sistémico que permite que usted sistematice los procesos, que usted a través de la observación vaya determinando cuál es el proceso evolutivo que se está dando, cuáles son las características que presenta cada uno y cómo los agentes externos van a influir de manera directa y de manera indirecta en el desarrollo contextualizado de cada uno de los entes que están allí presentes. Entonces, esa evaluación está casada con el diagnóstico. La evaluación le permite a usted diagnosticar. El diagnóstico es lo que usted observa, la inferencia, la aproximación, el acercamiento que usted realiza a través de la observación, a través de la aplicación de instrumentos, a través del registro, a través del sondeo, a través de la indagación. Es decir, son elementos fundamentales que están presentes que usted debe utilizar para usted ir haciendo un contexto. Y cuando hablamos de contexto es donde se desarrollan los diferentes hechos dentro del proceso educativo, dentro del lugar de trabajo donde usted está situado. Entendiendo que el contexto es el que va a determinar esos agentes internos y externos que influyen en la conducta de cada uno de los actores que están allí. Conociendo el contexto, conociendo las realidades, conociendo las particularidades, cómo el individuo día a día se enfrenta a diferentes situaciones y cómo esas situaciones van a permear su conducta y van a permear su pensamiento y su accionar, es que usted puede hacer diagnóstico. Luego está la orientación, el proceso de orientación. Usted es el que va a generar estructuras que permitan orientar los procesos que se dan desde la perspectiva psicológica en el entramado educativo. Es decir, el psicólogo educativo permea todos los procesos que se realizan, todos los procesos que se gestionan, todos los procesos que se van dando dentro del espacio educativo. Es decir, usted, así como hablamos de que tenemos los elementos axiológicos, los elementos filosóficos, los elementos epistémicos, usted tiene el elemento psicológico para entender por qué se desarrollan todos los procesos que se dan dentro de ese espacio. Usted genera
prevención. Y la prevención se genera a través de qué? A través de políticas, a través de campañas, a través de estrategias, a través de herramientas, vamos a llamarlo de esa forma, que se van gestionando en el tiempo antes que sucedan los hechos como tal. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, desde esa estructura, usted va a generar actividades preventivas. Vamos a hacer, en lugar de ser eh, esperar que suceden los hechos, nosotros prevenimos a través de una sana y una eficiente convivencia, a través de la salud mental, a través del acompañamiento, a través de la verificación, a través de la observación. Vamos generando esa serie de estrategias. ¿Para qué? Para evitar que sucedan elementos que no deben suceder en los espacios educativos. Y eso se logra a través de la prevención. Investigación, bueno, el psicólogo educativo en todo momento es un investigador. Investiga los procesos que se generan, investiga estrategias, investiga nuevas tendencias, investiga todo lo que va sucediendo. Él debe tener un proceso sistémico. Y ese proceso sistémico es el que le va a permitir a él entonces ir entendiendo por qué se desarrollan cada uno de los hechos que se van desarrollando. Y la docencia, bueno, porque es capaz de enseñar, porque es capaz de dar a cada uno de esos actores las orientaciones que necesitan para poder realizar lo que debe realizar para evitar que se genere esos agotamientos en cada uno de esos actores. Bien, vamos entendiendo esta parte. Fíjense todo el impacto que tiene el psicólogo educativo, todo lo que podríamos decir que es sus esferas de atribución, todo el impacto que puede tener y todo lo que puede desarrollar dentro de una instancia educativa. Puede hacer muchísimas cosas, claro, entendiendo que lo primero es que cada uno de esos actores que estén allí entiendan el papel protagónico importante que tiene el psicólogo educativo dentro de la institución, no se le reste la importancia, se valore el papel protagónico que tiene, se valore todo lo que pueda hacer y que él tenga a bien poder interactuar, poder accionar con cada uno de los que están allí presentes. Bien, seguimos avanzando. Otro de los elementos que vamos a encontrar en esta primera unidad son las variables de la psicología educacional. Es decir, cuáles son esos elementos con los cuales el psicólogo educativo actúa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando como variables esenciales. Tres elementos fundamentales que él tiene que tomar en consideración. Primero, las variables interpersonales, o sea, la relación que existe entre cada uno de los actores que están allí presentes, la relación que existe entre el docente y el estudiante, la relación que existe entre el estudiante y el docente, la relación que existe entre el estudiante y el cuerpo directivo, la relación que existe entre el estudiante y el personal de ambiente, la relación que existe entre estudiante y estudiante, la relación que existe entre directivo y personal docente. Entonces, fíjense que él está en esa constante observación de cómo están esas relaciones interpersonales, cómo está ese ambiente, pudiéramos llamarlo, ese ambiente es educativo, ese ambiente institucional, cómo se van desarrollando esas relaciones. Hay armonía, hay cooperación, hay una comunicación asertiva y eficiente. Ese elemento es fundamental que vaya él verificando. En las relaciones intrapersonales, es decir, cómo está cada uno de los individuos, cómo está su relación, su autoconcepto, su autopercepción, hay algún problema de autoestima, hay algún problema de bullying, hay algún problema de esas relaciones que hay entre cada individuo, porque el individuo tiene que primero estar consciente, tiene que estar sano emocionalmente para que entonces pueda relacionarse. Y la variable contextual, entonces quiere decir cómo está ese espacio.
cómo está el contexto, cómo está la relación que se da dentro de ese contexto, cómo está la armonía dentro de ese contexto. Tiene que ir estudiando y verificando cada una de esas variables. ¿Sí? Entendemos esa parte. Importantísimo es, fíjense cómo es, desde eso de lo que hablábamos al principio, desde la observación, desde la diagnosis, desde detallar cómo están esas relaciones, entendiendo, bueno, que se va a encontrar con un sinfín de casos que a veces no da abasto por la cantidad de casos que debe atender, que debe hacer contención, que debe remitir, que debe ir verificando, y pero él, para poder ser un espectro de amplia acción, él debe hacer ¿qué? Enlaces. Y esos enlaces los hace, bueno, con los docentes para verificar cómo están los chicos. Ah, ¿qué se observa en las horas, por ejemplo? Debe casarse con los docentes orientadores. Porque, bueno, él debe alimentar a ese docente orientador, debe verificar cómo ese docente orientador está intrapersonalmente, cómo está él, para que entonces él después pueda ser multiplicador, para que ese docente pueda ser orientador realmente y pueda entonces observar y pueda remitir al psicólogo como tal. Ahora bien, fíjense, todo este contexto que tenemos en esta primera unidad lo vamos a evaluar, lo vamos a valorar. ¿Cómo lo vamos a valorar? Bueno, lo vamos a valorar a través de la actividad sumativa número uno. La actividad sumativa número uno es un informe escrito. Aquí decimos, ¿cuál es la valoración? Bueno, a través de un informe escrito, les invito a que revisen, por favor, las instrucciones que están allí, cuáles son los criterios que se van a tomar en consideración para la realización de esta actividad, cuáles son las particularidades que debe tener esta actividad, cuál es la estructura del informe escrito, cuáles son los criterios que están en la rúbrica. Importantísimo que revisen la rúbrica, que revisen cuáles son los descriptores de cada uno de los criterios, porque entonces allí le va a permitir a ustedes entender qué es lo que se quiere que ustedes alcancen a través de la construcción, del desarrollo, de la realización de este informe escrito. No es traspolar información que podemos encontrar en Internet, no. Es que usted esa información, aunado al contenido que está en la primera unidad, usted lo lea, usted lo sistematice, usted lo analice, usted lo infiera, usted sea capaz de producir. Uno de los elementos que está allí es evitar el plagio. Entonces es importante. Usted va a decir, bueno, Pedro Pérez 2015 señala esto y esto y esto. Usted le da el crédito a ese autor, usted tiene la capacidad de analizar lo que ese autor está presentando, usted está de acuerdo con lo que él dice, por el contrario está en contra, usted acompaña esa información, usted la nutre, usted agrega, usted aporta. Entonces es fundamental que se vea la construcción, que se vea el análisis, que se vea el acercamiento, que se vea la proximidad de ustedes a través del estudio, el desarrollo y el análisis presente en su informe, que no es una información que podemos encontrar en Internet, sino que es una información a la que usted accedió, que usted tuvo la capacidad de codificarla y que usted le dio su particularidad, que usted le dio su aporte, que usted le agregó, que usted pudo nutrir esa información con su percepción. Es lo importante. Hacia allá queremos conducir esta actividad. Hacia allá queremos que usted vaya encaminado a ese proceso valorativo, que de ese contenido de esa primera unidad nos pasemos por los diferentes hitos históricos evolutivos de la psicología educacional, usted lo vaya entendiendo, usted vaya, cuáles son esos elementos fundamentales, cuáles son esos elementos que le llaman la atención, cuáles son esos elementos fundamentales que usted dice, sin estos elementos no se hubiese podido dar ese proceso evolutivo, esas variables, esas características que debe tener el psicólogo cuando está en los procesos educacionales. Todos esos elementos. Entonces, lo primero es que usted se apropie de todo ese contenido que está allí, de las recomendaciones bibliográficas que se le dan,
que se apropie de cómo desarrollar la forma y el fondo del informe escrito para que usted lo pueda presentar de la mejor manera, para que ese informe se acerque a las competencias que se espera usted alcance o usted desarrolle en esta primera unidad. Esto es para ser entregado en la semana 4. Verifiquen allí cuáles son las fechas. No esperemos hasta el último momento para realizar la actividad. Estemos en cuenta que hay una semana específica que se abre la actividad. Ustedes deben entregar dentro de esa semana. Esa misma semana se les está haciendo la corrección y se hace la retroalimentación para que ustedes estén en cuenta cuáles son las posibles debilidades, cuáles son las fortalezas que se observaron, que tenemos que continuar, que tenemos que mejorar. Entonces, importantísimo eso. Les tengo por aquí un pensamiento. Creemos que pensamos, pero raramente lo hacemos con real entendimiento y empatía. Sin embargo, la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conoce. Esto nos lo dice Carl Rogers, es uno de los teóricos que ustedes más adelante van a estudiar. Fíjense el impacto y la significancia y la actualidad que tiene ese pensamiento. Quiero agradecerles por haberse conectado, porque tuvieron la oportunidad de conectarse. Esta información, todo lo que hemos conversado, toda esta dialéctica va a estar colgada en la página, en el aula, perdón, para que el que no pudo estar la pueda revisar y cualquier duda que tengan, les invito a través del foro de dudas o a través de la mensajería privada que le escriban, que le envíen. A más tardar el día siguiente se le estará dando respuesta. Importantísimo que aclaren las dudas antes de la entrega del trabajo. No nos vayamos con las dudas a la entrega del informe, porque eso trae como consecuencia que tal vez no alcancemos las competencias previstas. Entonces es ideal que usted aclare todas las dudas que tenga para que entonces pueda realizar de la manera más satisfactoria posible ese trabajo, ese informe que usted debe entregar, recordando, importantísimo ponerse al día con todas las actividades que se deben entregar, entrar con regularidad al aula, porque siempre hay alguna información importante que ustedes deben revisar, que ustedes deben leer, que ustedes deben estar al contexto de que está allí, de que es importante para ustedes. Gracias. Si hay alguna pregunta, este es el espacio para hacerlo. Creo que nos hemos paseado por cada uno de los elementos más significativos que están presentes en la primera unidad. Es una unidad bien interesante, bien nutritiva, eh, que nos habla cómo ha sido ese proceso evolutivo de la psicología educativa. Les invito a que la revisen, a que lean, que no se queden con solo que esté en el aula, que nos atrevamos a buscar otras fuentes y que esas fuentes permitan que usted amplíe ese conocimiento. Agradecido, estamos a su orden, estamos en contacto y en constante comunicación desde la virtualidad a través de la plataforma.